Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El falso 9 existe desde hace muchos años, muchísimos, más de un siglo, de hecho, si atendemos a estudios como el que hace Martí Perarnau en su libro La evolución táctica del fútbol 1863-1945. Pero una cosa es que ya existiera, que hubieran bastantes casos, y otra muy distinta es convertirlo en tendencia. Y eso lo hizo Pep Guardiola poniendo a Messi de falso 9 en un clásico contra el Madrid en 2009. Se produjo un efecto contagio y una voluntad de imitación que llevó a muchos entrenadores a utilizar el falso 9 y a la gran mayoría de técnicos a pedir a los puntas cosas bastante distintas, bastante diferentes a las que hacían antaño. Bajar muchísimo a recibir, asociarse, arrastrar marcas de centrales para que los extremos, los centrocampistas llegadores se aprovecharan. Es el caso de nuestro protagonista de esta semana. Salomón Rondón aprendió a ser un 9 puro, de los que tienen el área como objetivo casi único y marcar goles como casi su única misión. Sin embargo, durante su carrera tuvo que reinventarse, renovar, cambiar el software que tenía instalado por uno nuevo y más complejo. Hemos charlado con Rondón esta semana y es interesante escuchar cómo ha cambiado el fútbol desde el testimonio de alguien que lo ha vivido en sus carnes. Debutó como profesional en 2006 y ha jugado con Paco Gémez, Vilas Boas, Pellegrini o Rafa Benítez, entre otros. Él ha visto cambiar el fútbol desde el verde. Esta semana mucha Champions en Play Fútbol. Enseguida vamos a analizar las claves de la jornada 6, pero antes una charla muy futbolera con el máximo goleador de la historia de la selección vinotinto, Salomón Rondón. Hace unas semanas que venimos trabajando para poder tener a Salomón Rondón en Play Fútbol y hoy es por fin posible. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Bruno, bien, todo tranquilo. Delantero de Pachuca, máximo goleador histórico de Venezuela, máximo goleador de la selección en Copas Américas y descontando días, Salomón, para jugar la Copa Intercontinental. Por supuesto, con la ilusión de ir a hacer un muy buen torneo, sabiendo que enfrentamos al campeón de la Libertadores. Nosotros fuimos campeones de la Conca Champions, eliminando también a grandísimos equipos. Y hoy tenemos la posibilidad y el orgullo, la honra de también pensar en el Mundial de Clubes del 2025. Pero iremos obviamente a todo tren en la Intercontinental, sabiendo de qué se trata esto y ir a competir. En los últimos 15 años largos, la única vez que un equipo no europeo ha ganado el Mundial de Clubes, lo que ahora es la Intercontinental, fue en 2012. Corinthians le ganó a Chelsea y Tigres es el único equipo que ha llegado a una final, equipo mexicano que ha llegado a una final en esta competición. No es un reto sencillo el que tenéis delante, Salomón. No, obviamente son datos interesantes, no es un dato menor, obviamente. Sabemos que en el viejo continente hay una grandísima competitividad, están prácticamente los mejores clubes del mundo, es el fútbol más visto a nivel mundial. Si no vamos al tema de premios, pues tiene un alcance inigualable que cualquier otra liga. Si hablamos de la Liga Española, está Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. O sea que el fútbol ha ido evolucionando, obviamente, con estos datos que me dices. Te da a entender que la probabilidad o la mayor posibilidad de que equipos europeos compitan por llegar a la final es grande. Sabemos que el Real Madrid ya está por haber ganado
la Champions, pero va a ser medio hermoso. Vamos a competir contra el campeón de la Libertadores, luego la siguiente fase me parece que es a la Liga de Egipto, si no me equivoco, corrígeme por favor. Y luego la final. Es partido a partido, es paso a paso. Nosotros nos hemos venido preparando bastante bien estas semanas que dejamos de jugar en la Liga MX, pero con muchísima ambición y ganas de trascender. Tú fuiste fundamental marcando 2 goles, por ejemplo, en la final de la Conca Champions para que Pachuca esté donde está. De la selección, estáis a un punto de la selección de Bolivia, por tanto a un punto de la repesca. La clasificación directa ya la tenéis un poco más lejos, estáis a 5 puntos de Paraguay. ¿Es para ti un sueño? ¿Está vivo ese sueño de llevar a Venezuela a un mundial? Sí, sí, no, por supuesto, por favor, como no va a ser un sueño, es algo que he anhelado desde niño, siendo profesional y ahora siendo uno de los referentes y máximos goleadores de la selección. ¿A quien no le gustaría competir y estar o clasificar un mundial de mayores? Es algo con lo que he soñado siempre. Si es cierto, estamos a un punto. Te das cuenta lo complicado que son estas eliminatorias, más que nada porque Paraguay había empezado muy mal la eliminatoria y ahora termina remontando y obviamente eso se da ganando partidos. Eh, Está en la posición 6 y ya clasificaría directo, pero bueno, aquí todavía quedan 6 jornadas y habrá que ir a competir a todos los sitios donde nos toque ir. ¿Es la mejor generación, al menos de la historia reciente del fútbol venezolano? Está Savarino, campeón con Botafogo de la Libertadores, evidentemente jugadores como Soteldo, Yangel Herrera, estás tú. ¿Es la mejor? Sí, si te das cuenta, eh, como todo en el fútbol, ¿no? Ha ido evolucionando todos los niveles de distintas selecciones, distintos jugadores de distintos países van evolucionando. Nosotros nos hemos caracterizado, me parece que somos la única selección de Conmebol que no hay un mundial, pero te das cuenta que la evolución futbolística ha ido incrementando. Hay jugadores que son figuras en equipo brasileño. A ver, te, te puedo mencionar un ejemplo. Nadie se imaginaba hasta el sol de hoy que a lo mejor a Savarino le dieran la 10 de Botafogo, un jugador venezolano, ¿me entiendes? Entonces, eso ya significa mucho. Seguramente para otros no tendrá significado porque bueno, es un número, el número no es el jugador, y podemos conceptuar muchas cosas con respecto a ese ejemplo, pero Jefferson Soteldo era el 10 del Santos de Pelé. Entonces, no es sencillo, no es sencillo, y más sabiendo de que ahora tenemos otro jugador compitiendo en el Corinthians como es el Brujo Martínez. Hay jugadores en Europa, Yangel está en Girona, Yangel tiene una trayectoria en Europa larga, Darwin Machi. Entonces te vas como que mencionando jugadores que están en Europa, jugadores que están en Sudamérica compitiendo en grandes clubes, en grandes ligas, y vas sumando esa juventud con la experiencia que hay, entonces te haces un mix bastante importante. Pero sí es cierto que a rol de hoy pues, podemos decir que tenemos la mejor generación de futbolistas venezolanos en la historia de la selección. Por cómo vivís los partidos internacionales, yo tengo la sensación de que lo sentís todavía más los sudamericanos que de lo que lo sienten los jugadores en Europa, el ir con la selección. Y para ti que eres historia pura del fútbol de tu país, siendo el máximo goleador de la historia de Venezuela, supongo que tiene que ser un orgullo cada vez que te pones esa camiseta, todavía más siendo el máximo goleador. Yo creo que eso lo daré en cuenta o le daré mayor importancia cuando ya no compita a nivel de selección. Pero sí, sí es un orgullo. Yo creo que recuerdo cuando estaba en Europa, o recuerdo cuando me fui a China a jugar, había un amistoso que no tenía mucho que ver, era una fecha FIFA oficial, pero no era ni clasificación ni nada. Me tiré 38 horas de viaje para venir a jugar con la selección. Entonces, sí representa mucho. Para mí, en lo personal, la selección es lo máximo, lo que es el tope, es el cielo con el que puede soñar un futbolista. A mí, sinceramente, la selección es la que me vende. ¿Por qué? Porque la selección, por más que no haya clasificado a un mundial, compite contra las mejores selecciones y los mejores jugadores y ahí tienes que rendir. Entonces te das cuenta de que compites con Brasil, compites con Argentina. Me acuerdo partido
contra Godín y Lugano en el centenario, que quedamos 1-1, que yo lo hice yo, y la selección te vende. O sea, a mí la selección impulsó mi carrera tanto en el Mundial Sub-20 que clasificamos por primera vez como en la de mayores, y eso ha sido obviamente una consecuencia de mucha disciplina, de mucha entrega, de mucho amor propio a la camiseta nacional, y se me ha retribuido con eso, con ir a mejores ligas, con obviamente buenos contratos, con tener más roce en el fútbol europeo, pero sí, la selección es algo que a uno como jugador lo llena de orgullo. Vas y compites en Copa América y haces goles. O sea, es un tema un personal Sí, que, claro. que me llena de satisfacción, y obviamente uno va con la mayor ilusión posible a representar a la camiseta nacional. Tienes 35 años, a la vista está que te cuidas, no podrías seguir jugando en un campeonato como el mexicano y al mismo tiempo yendo con tu selección, pero me han contado que tienes, para empezar, preparación física personal extra, además de lo que te propone Pachuca, y que tienes algún secretito como por ejemplo el boxeo, ¿es así? Sí, 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 es algo con lo que obviamente desconecto muchísimo. Me encanta también el baloncesto, intento practicar todos los deportes. Ahora estoy empezando con el pádel más que nada por hobby, pero sí, sí me encanta el boxeo, me desconecta de lo que puede ser el presente futbolístico y mi vida diaria. Y por allí, nada, es mismo, he sido la verdad que bastante disciplinado en mi carrera, no me he caracterizado porque me gusten las fiestas ni suelo beber alcohol. Ya de mayor, pues si uno ya se toma su par de copas de vino para amenizar la noche, pero me cuido bastante bien, como bien, sigo obviamente con el hambre y el deseo de 20 años que sueña con llegarle. Sé que tengo 35 años y a estas alturas pues me gustaría alargar la carrera lo más que se pueda, disfrutar de lo que me queda. Si es cierto que sentí que mi última Copa América fue la que pasó, ya la próxima pues está ya bastante lejos, pero bueno, si el fútbol y las lesiones me respetan y sigo compitiendo a buen nivel, seguiría siendo algo seguiría siendo elegido por la selección, sino obviamente uno ya piensa en otras cosas. Tú debutaste en 2006 en Venezuela y luego 2008 fichas por Las Palmas, debutas en Primera División, has estado en Málaga, en equipos en China, has estado en Rusia, equipos como el Zenit, Newcastle, West Brom. Has recorrido mucho mundo. A mí me da la sensación que el fútbol, desde que tú debutaste, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, ha ido evolucionando mucho. ¿Tú desde dentro has vivido esa evolución? Sí, yo creo que ya yo 18 años de carrera. Empecé obviamente en Venezuela, en el Aragua, debuté profesional con 16. Y el fútbol evolucionó a pasos agigantados. Hoy en día hay conceptos nuevos para los delanteros. Por lo menos mi físico o mi biotipo es más de 9, de esperar en el área, ¿no? La pelota. Hoy en día el delantero tiene que presionar. Me parece que en años muy atrás no veíamos a Batistuta o a Ronaldo el Fenómeno presionando. O sea, era un tema de conceptos, y hoy en día eso lo están implementando. El delantero es el primer defensor. El delantero, si mide 1,90 en mi caso, bajar a las pelotas paradas para despejar. Sí, se ha evolucionado muchísimo y son conceptos que son nuevos, pero uno como profesional obviamente y haciendo lo que más le gusta tiene que reinventarse. Me ha tocado reinventarme en varias ocasiones. El mejor ejemplo para mí fue cuando fui al Newcastle con Rafa Benítez. Esa temporada hice 12 goles y hice 7 asistencias, algo que nunca me había pasado en un año de competición, y te da a indicar de eso, ¿no? De que aparte de ser 9 de área, de que solo esperas el balón de espaldas o esperas el balón en el área, de referenciar a los centrales, de no tener tanta movilidad, sino ser un apoyo para el compañero, tener la capacidad de dar asistencia. Entonces, ahí
te incluyen los conceptos de caer a la banda, delantero que caiga a banda, o sea, son cosas que le vienen bien al fútbol. Sí es cierto para mí que salvando a Lewandowski, que está en el Barcelona, salvando a que son nueves, y por ahí sí, obviamente se me escapará algún otro, el nueve típico se está perdiendo, ¿no? Es algo ya no tan importante, sino cuando Guardiola estaba en el Barcelona jugaba con un falso 9, cosa que otro concepto nuevo, pero seleccionado y uno tiene que adaptarse a lo que venga. Y en toda esta evolución tú has tenido muchísimos entrenadores, Pellegrini, Benítez, Paco Gémez, Vilas-Boas. ¿Recuerdas algún momento que fuera para ti un poco un shock de decir, ¿qué me está pidiendo este entrenador? Que a mí nunca me habían dicho que tenía que hacer esto. Sí, en el Málaga cuando tuve a Pellegrini, obviamente el mediocampo que teníamos nosotros era una cosa de locos. Teníamos a Cazorla, Joaquín, Eliseo, Duda, estaba Tulalán, había jugadores de muchísimo Isco, había jugadores de muchísimo nivel. Más allá de ser la referencia en el ataque, pedía que uno bajase para hacer apoyo y poder jugar por banda. Entonces quizás la primera opción de ataque no era el delantero, sino era el extremo que tenía que cerrar o cortar al primer palo y uno caer al segundo para cualquier rebote o rechace, ¿no? Entonces, sí, a partir de allí tuve muchísimos entrenadores que vean eso en el Zenit con Vilas-Boas también. Era un juego más asociativo que vertical. Sí es cierto que el Zenit en aquel momento pues también tenía grandísimos jugadores. Intentamos tener la pelota los 90 minutos y siempre salíamos con un 75, 70% de posesión, ¿no? Entonces te daba más ocasiones de gol, te daba posesión y te daba fútbol muy asociativo, jugar por dentro. Los extremos cortaban a las espaldas de los delanteros. Uno era, que es otra cosa que he tenido que implementar en mi juego de ser instrumento de distracción para que el compañero pueda aprovechar el espacio que uno deja. Me ha pasado en los equipos que he estado y me ha pasado muchísimas selección. Entonces algo con lo que uno, como te dije antes, se tiene que reinventar, hacer las cosas obviamente que requiere el partido, leer el partido de la mejor manera y poder resolver para el beneficio del equipo. Pero en eso, no sé, Salomón, si no hay un punto de injusticia, porque os están pidiendo los entrenadores que hagáis muchísimas cosas en beneficio de vuestros compañeros, en beneficio del equipo, y al mismo tiempo nosotros los periodistas, si eres delantero centro, si eres 9 y no estás haciendo según qué cifras, ya los periodistas torcemos el morro, como decimos aquí en España. Exacto, yo recuerdo que no soy mucho el Madrid, soy más del Barcelona, pero recuerdo la temporada de Ruth Van Nistelrooy. Ruth no era, bueno, y si nos vamos a llamar del Manchester United, que hizo unos golazos espectaculares, pero en el Madrid no era un 9 que se movía por todo el ancho del área, ¿no? Era más un 9 de referencia que a lo mejor servía de apoyo o tenía la capacidad, que lo pude disfrutar de sus últimos años de carrera como compañero en el Málaga, de controlar, girar y pegar. Entonces era algo nuevo para mí, porque el delantero siempre tenía que estar en el área o marcar el pase al área o pivotear o hacer la típica de Raúl, pivotear y ir al rebote del portero, que esa también es muy de 9, ¿no? Pero sí es cierto que hoy en día se piden cifras, se piden goles, tienes que estar en el panel de las estadísticas del equipo, si no, o el partido lo hiciste mal, o la temporada fue mala, o la inversión que se hizo en ti a lo mejor no es buena. Digamos que sí estamos un poco maltratados, ¿no? Entre comillas, porque se nos piden y se nos exigen números, pero ese trabajo sucio, trabajo invisible no cuenta en las estadísticas para ellos y obviamente nos critican, pero bueno, es más que nada reinventarse y hacerlo lo posible. Vamos terminando, ya te dejamos descansar, Salomón. Has ido citando a diversos entrenadores de los que has tenido.
para ti como futbolista, ¿qué ha sido más importante de los entrenadores que has tenido? Si tuvieras que decir solo una cosa, puedes decir lo que quieras, sea táctico, sea de la relación con el jugador, ¿qué dirías que es lo más importante? Bueno, lo primero es uno como jugador, un animal competitivo, lo que espera es la sinceridad del entrenador, ¿no? A mí siempre me ha gustado o he tenido la suerte de que han sido frontales conmigo. Me han dicho, no necesitar esta temporada, te puedes quedar en el equipo. Me han dicho, no te necesito, te puedes buscar equipo tranquilamente y me ha pasado y eso es lo que yo más valoro de un entrenador porque sí es cierto que uno, como todos los compañeros del equipo, se esfuerza al máximo, seguramente unos más que otros, algunos tienen más ambición o deseo que otros, porque es normal, somos seres humanos, unos estarán más acomodados en la vida que otros y no son las mismas necesidades, entonces lo que yo rescato para que un entrenador tenga buen feeling con el jugador es la sinceridad. Ya más allá de que puedas jugar o no puedas jugar, dependerá obviamente de los partidos. Serás primera, serás segunda o tercera opción para poder jugar. Pero si me dicen empezando la temporada, sí, sí te cuento contigo y resulta que no juego ningún partido en el año, entonces ya esa relación se va recrudeciendo con el tiempo y no tiene sentido. Y más aún si los resultados, por ejemplo, no te acompañen y no hay variante del entrenador y no sigue jugando, entonces es difícil porque hay que ponerse en la posición del entrenador. Mientras más herramientas tenga el entrenador, pues más fácil será. Y si no, pues en otro lado no pudiese ser aprovechado tranquilamente. Me pasó una vez en el CEI, había jugado, parece que eran 6 meses, no, un año con Vilasboa. Salimos campeones de la liga, luego salimos campeones de la Supercopa Rusa. Y al final de año me dice, mira, ya está, no cuento contigo. Incluso me dice, sé que tienes también ofertas para salir y no te voy a poner ningún problema. Ah, ya, perfecto. Mira, la mano, tan amigos, salimos campeones. De vez en cuando por ahí nos mandamos algún mensaje, me felicitas en mi cumpleaños y obviamente se lo agradeceré toda la vida porque eso a mí me abrió la posibilidad, un sueño hecho realidad de jugar en la Premier y pude competir en la mejor liga del mundo en aquel momento. Así que lo que yo rescataría o aconsejaría o me gustaría para mí es que el entrenador siempre fuese sincero. Ya ha quedado claro que todavía te queda cuerda para ser futbolista, pero ¿tienes claro qué vas a hacer después de retirarte? Sí, sí me gustaría ser entrenador. La verdad es que en mi carrera ha sido privilegiada por haber estado con mejores entrenadores del mundo. Te los número absolutamente todos. He compartido con Pellegrini, con Gesualdo Ferreira, con Vilaboa, Rafa, con Tony Pulis, un galés que tenía una metodología de trabajo, a ver, de fútbol americano, porque su equipo de bloque defensivo siempre era en 3 cuartos de nuestra cancha y me tenía a mí solo contra 2 o 3 defensas y él quería que yo cayese a la banda y que corriese porque había espacio. Pero al final era algo desgastante porque tenía la pelota arriba, tenías que aguantar, pelear con uno, si controlabas un poco mal, ya te venía el mediocentro y te la quitaba, entonces era frustrante, pero era su método de trabajo y al final me dio la confianza y me abrió las puertas para estar en la Premier. Tengo el profe Almada aquí, otro loco más uruguayo que le gusta trabajar, es intenso y es algo que le ha dado resultado porque salimos campeones de la Conca Champions. Y te puedo seguir enumerando entrenadores, por eso sería injusto quedarme con uno, pero de todos he aprendido muchísimo. El mítico que fue el Rubin Kazan que le ganó el Barcelona en la Champions, Berdiev. Corban Berdiev, otra grandísima persona que me fue sincero siempre, la verdad que le guardo muchísimo cariño y respeto. Y Spalletti me llevó al Zenit, compartí pocos meses con él, pero la verdad que me marcó también por su estilo de juego muy italiano, balón al espacio y uno jugaba muy llena de que, o sea, el central lateral medio centro, automáticamente ya el delantero tiene que leer que el pase lateral medio centro ya viene y tiene que hacer una curva para crear el espacio, o sea,
he tenido un privilegio de haber estado con grandísimos entrenadores y tengo en mente ser entrenador, pero hay que prepararse muy bien porque, como dijimos antes, pues el fútbol está evolucionando. Pero sí, me estoy preparando, me he estado preparando, me he ido obviamente documentando, he ido leyendo libros, he ido buscando ayuda, he visto videos, veo fútbol 24/7, eh, intento aprender, ya el tiempo me dirá si lo seré o no, pero preparación ya hay. Ha quedado clarísimo en esta charla que es así. Salomón, ha sido un gustazo esta charla de fútbol contigo. Esperamos que te vaya todo muy bien en un futuro y en esta Intercontinental. Así que suerte en ese partido contra Botafogo. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, Bruno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Llegamos a la jornada 6 de la Champions. Vamos a analizar las claves de la jornada. Es una jornada tan decisiva que, por ejemplo, el Atlético de Madrid podría casi cerrar su pase, tan decisiva como que el Barça podría casi cerrar su pase en un top 8, que el Madrid podría cerrar también su pase directo en el top 24, o que el PSG se podría quedar virtualmente sin opciones de clasificación. Así que vamos a tener absolutamente de todo. Va a ser una jornada preciosa, además con auténticos partidazos. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para empezar con partidos tan molones como un Atalanta-Real Madrid, como un Borussia Dortmund-Barça, con ambientazos en Italia y en Alemania, una jornada que va a tener de todo, ¿eh? Sí, son partidos ya no solo por nombre, que por supuesto también, sino por lo que tienen por detrás, ¿no? Estilos de juego súper definidos, como es el caso del Atalanta de Gasperini, incluso jugadores que están empezando a dar que hablar muchísimo, como es el caso de Gittens en el Dortmund, y por supuesto muchísimo en juego para nuestros equipos y para otros grandes, especialmente City y PSG, así que es una jornada tremenda la que tenemos por delante. No llama tanto la atención por la situación del Girona-Liverpool, pero David, que le quiten lo bailado, muy buenas al Girona de verse en un partido de Champions en Montilivi contra todo un Liverpool. Este sí que es un partido para disfrutar. O sea, ahora Sí, la sí. presión es cero y el Girona tiene que intentar al máximo disfrutar un partido como este. Bueno, compañeros, sí, de luego que sí. Hay que tener en cuenta que es una jornada bastante especial para los equipos españoles porque los cuatro van a jugar a diferentes horarios, con lo cual se van a poder ver los cuatro. Esto creo que es la primera vez que pasa en la historia de la Champions. Y es verdad que lo del Girona recibiendo a Liverpool en su campo, tal cual está el Liverpool, tal cual está la Champions, la necesidad que tiene el equipo de Michel, el buen camino que lleva el equipo de Ernest Lot, todo te hace especial ese día y claramente es el día marcado en la historia del Girona desde ya como el más importante, el que recibe al equipo más con mayor palmarés que jamás ha pasado por allí y encima en un día en el que ya no hay margen de maniobra porque todo lo que no sea ganar parece utópico, pero todo lo que no sea ganar va a dejar en casi un imposible del Girona. Así que semana muy top, la verdad, con muchas ganas. El Atlético recibe el Slovan Bratislava. En principio es el partido más sencillo, además jugándolo en casa en esta fase liga de la Champions. Hay otros partidos bastante molones. Hay un Leverkusen-Inter el martes a las 9 de la noche. Se la va a jugar el PSG. En principio es un partido fácil, pero bueno, tal y como está el PSG, nada es fácil. Salzburgo-Paris Saint-Germain a las 9 de la noche el mismo martes. Y tal y como está el Manchester City, hay un Juve-Manchester City el miércoles a las 9 de la noche. En la clasificación, el top 8 lo forman Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, Leverkusen, Atalanta, Arsenal y Mónaco. El Mónaco sería el octavo y el que cierra, por tanto, ese top 8. El Atlético está 15º, el número 15 ahora mismo en la clasificación. Nos tenemos que ir hasta la plaza 24. El último que se clasificaría entre los 24 sería el Real Madrid y, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, como hemos dicho, está 25º, estaría ahora mismo fuera. Enseguida vamos con el análisis puro y duro, las claves de la jornada para cada uno de los españoles, también para Manchester City y Paris Saint-Germain, que son los otros dos partidos que hemos destacado, que queremos analizar aquí en esta mesa de análisis de Play Fútbol, pero vamos con una ronda de
tienen que ser, Aritz, preguntas de sí o no. O sea, yo sé que tú te mojas y que te cuesta poco decir sí o no, pero hay que decir pregunta sí. de marrón. Claro. Me gustan los jueguecitos. Y yo me voy a mojar también, pero vamos allá, va. Os digo el calendario de cada uno y me decís sí o no a la pregunta. Al Barça le queda esta jornada contra el Dortmund, fuera de casa. Luego viaja a Lisboa para enfrentarse al Benfica. Y luego tiene al Atalanta en casa. Son 3 muy buenos equipos, 3 buenos rivales, menos mal que el Barça ha hecho los deberes hasta ahora, porque si no lo tendría realmente complicado. Con este calendario, tal y como está en la clasificación, Aritz, ¿Barça en el top 8, sí o no? Sí. Vale. ¿David? Sí. Vale. Yo voy a decir ¿Bruno? sí. ¿Vale? ¿Eso es algo que se dice por allí? Sí. ¿O? No, bueno, es un sí. Que no lo veo, tal y como está el Barça y con los rivales que tiene, no lo veo nada claro. Okay. Con tilde en la E. Correcto, sí. Claro. Atlético de Madrid tiene al Slovan en casa esta jornada, luego recibe también en el Metropolitano al Leverkusen y lo cierra en Austria contra el Salzburgo. Ahora empiezo por ti, David. Atlético, tal y como está 15º, no son rivales dificilísimos, hay 6 puntos que son factibles. ¿Le ves en el top 8? Sí. David, Aritz. Sí. Vale. Yo también. De momento no estamos, no hay divergencias, pero yo también le veo. Yo es que creo que 6 puntos los saca sí o sí, y con esos 6 yo creo que está en el top 8. Con 15, ¿no? Sí, mira, el Atlético está ahora mismo 15º con 9, con 6 se iría 15. Tengo esa duda, de si con 15 se iría. Es 15-16 lo que tengo yo apuntado. Pero bueno, igual puede rascar algo en Leverkusen. No doy... O sea, jugando en Leverkusen no. En casa contra el Leverkusen me parece que tampoco es imposible que rasque de ese partido. Como en la clasificación está antes el Manchester City, voy a citar antes al Manchester City, que tiene la Juventus en Turín esta semana, el Paris Saint-Germain en París, o sea, los dos próximos partidos del City son salidas a Turín y a París, y eso sí, cierran casa contra el Brujas. Aquí, claro, la pregunta, tal y como está en la clasificación del Manchester City, que está 17º con 8 puntos, los dos dais por hecho que le gana al Brujas y que en el top 24 al menos se mete, ¿no? Esto lo tenemos los 3 en común, sí, ¿o no? ¿no? Vale, Sí, vale. Entonces la pregunta es, ¿le da para el top 8, Aritz? No. ¿David? No. Yo también creo que no. Creo que no, que a 16 no llega ni de coña. Creo que se puede ir a 14, máximo 15, pero tal y como está el equipo... Pero por cómo está, claro. Sí, claro, tal y como está el equipo no creo que se vaya a 16. Eso sí, se clasificaría en el top 24 y bastante arriba, o sea que eso hay que tenerlo también en cuenta. Real Madrid. El Madrid tiene Atalanta fuera, Salzburgo en el Bernabéu y cierra contra el Brest fuera. Damos por hecho top 24, ¿no, David? Sí, top 24 sí. Eso sería el mayor desastre de la historia de la Champions, probablemente. Es que está con muy pocos puntos. Está con muy pocos puntos. Ha sumado solo 6. Pero claro, sí, es que... imagínate, claro. Si estamos imaginando un futuro a corto plazo, además, porque se sabría en breve, que no se mete el Madrid entre los 24, yo insisto, creo que sería la mayor catástrofe que se ha escrito jamás en la Champions, porque estamos hablando de no meterse entre los 24 el equipo que más veces ha ganado la Champions y el actual campeón. O sea, no, para mí no habría nada igual. Aún creyendo que pudiera perder contra Atalanta esta jornada, con victoria y empate en las últimas 2 contra Salzburgo y Brest lo tendría. Aritz, yo creo que top 24 hay que darlo por hecho. Eso sí, complicadísimo. No voy a decir imposible, pero complicadísimo me parece, al menos para el top 8. Yo es que le veo fuera del top 8, sinceramente, y le veo dentro del top 24. O sea, es que no tengo ninguna duda de qué va a pasar, pero creo que no le va a dar para ser uno de los 8 mejores. Bueno, de momento pensamos casi igual en todo. Sí. Paris Saint-Germain. Ojo a este tema, El PSG tiene Salzburgo fuera de casa, viaja esta semana a Austria, recibe en París al Manchester City y lo cierra contra el Stuttgart fuera. El Stuttgart que no está bien a nivel clasificatorio, pero que tiene buenos futbolistas. Top 24, yo me mojo y digo que va a sufrir, pero que pasa el PSG, que va a sufrir muchísimo. Pero yo creo que se mete 23º, voy a decir, o por ahí. Aritz.
Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Es que está muy mal el PSG, está fatal y el calendario no es tan sencillo como... O sea, jugar en Stuttgart hay que ganar allí. Yo, sinceramente, ahora mismo no veo al PSG ganando en Stuttgart, aunque no esté bien el Stuttgart. Aquí el tema es que con 4 puntos no le da para nada. Es decir, em, Con 4 igual sí, pero... no, con 4, o sea, con 8 yo creo que O ya... sea, claro, tendría que ganar 6. Claro, tendría que ganar 6 puntos. O sea, sumando 4 puntos más, yo creo que no se clasifica. Claro, lo que le está fallando es el gol y en Champions te penaliza mucho, pero Yo me mojo, voy a decir que no. ¿tú crees que no? Vale. Yo David. dejo fuera el PSG. Yo entre los 24 sí, porque está muy mal el Salzburg. Para mí ese partido es fundamental. Todo lo que no sea ganar en Salzburg, acaba. O sea, ya diría, si esto me lo preguntas el jueves y no ha ganado en Salzburg, te digo que no, pero ahora mismo quiero pensar que todavía sí. Bueno, pues nada, hemos hecho el jueguito, así que vamos a ver cómo acaba la cosa. Me sabe mal cerrar con el Girona porque no sé si lo veis igual todos. Fuera el top 24, Aritz, David, ¿lo vemos todos igual o no? Calendario no, Sí, dificilísimo. calendario, bueno, no lo he dicho, Claro. es Liverpool, Milan y Arsenal. Liverpool en casa, viajan a Italia y cierran en casa contra el Arsenal. Tendría que ganar todo y no parece factible ahora mismo. Sería un milagro total. Me duele, pero no. Vale. Pues precisamente por ahí empezamos, por ese Girona-Liverpool, aunque sea por analizar la bestialidad que ha hecho el equipo de Michel con todo lo que supone estar tan cerca del Barça, que un equipo como con la poca historia que tiene el Girona, ni siquiera con una afición que llenara el campo día sí día también, ni siquiera eso, ni siquiera ese acompañamiento de la masa social, es increíble lo que ha conseguido Michel y los futbolistas, hay que citarlo así, y va a ser un partido de fiesta, pero hay que decir, Aritz, que lo va a tener muy complicado contra el Liverpool. Es un equipo, el Girona, que está jugando algo peor que el año pasado, pero sobre todo está compitiendo bastante peor que la temporada pasada. Le falta gol. El año pasado prácticamente llegaba 3-4 veces y entre Savinho y Dobbik pues te podían hacer mínimo dos goles. Creo que le está faltando claramente que se asienten los fichajes y que todo lo que ha perdido en cuanto a goles y cifras, especialmente arriba, alguien lo lidere. Sí, es que se le han ido los jugadores más importantes. Se le fue Savinho, se le fue Dobbik, se le fue Alex García, que también es importantísimo, y bueno, ni Mioski ni Yasser Asprilla, Bryan Gil un poquito, pero están muy, muy lejos del nivel que ofrecieron las estrellas que tenía el año pasado y que condujeron al Girona a la Champions. Es duro decirlo, suele pasar muchas veces cuando un equipo hace una gran temporada que al año siguiente pues hay una especie de desbandada, que es lógica porque el club también quiere aprovechar para sacar tajada económica, pero claro, está muy desequilibrado el equipo de un año a otro y eso lo está notando, aparte del desgaste enorme que suele generar en equipos así y disputar una competición de la talla de la Champions respecto a la Copa del Rey y a la Liga, ¿no? Que son normalmente sus dos torneos más frecuentes. Que lo van a intentar, está claro, David. Liverpool tenía en principio ese derbi contra el Everton que podía, pues yo qué sé, tener que pegarse una calentada al Liverpool para ganar el partido y demás. Pues nada, ni siquiera eso. Ha tenido descanso este fin de semana porque por el mal tiempo no se ha disputado el partido. Y eso sí, tiene dos bajas. Ahí yo creo hay algo a lo que agarrarse. No está Konaté, que hace una pareja de centrales con Van Dijk formidable, de las mejores de Europa. Y tampoco está McAllister por sanción, que me parece un jugador absolutamente clave también en ese centro del campo, acompañando también a Gravenberch. Me parecen dos bajas importantes, eso sí, para el Liverpool, ¿eh? Sí, puede jugar el comodín Joe Gómez, puede jugar Quansah, el joven que en los últimos tiempos de central pues también ha funcionado bien cuando se le ha utilizado. En el centro del campo tiene un montón de jugadores que también han dado un pasito adelante con el crecimiento de Curtis Jones, de Gravenberch. Bueno, seguramente Endo a lo mejor aparece, o Szoboszlai aparece en esa zona un poco más adelantado y retrasa a Curtis Jones. Bueno, tiene algún elemento por ahí para que no se note demasiado. Es verdad que el hecho de no tener desgaste entre semana pues todavía hace que va a llegar como motos, como aviones, como queramos llamarlo, porque ya hemos visto la intensidad, la electricidad del vértigo que tiene el Liverpool actualmente. Quiero pensar a lo mejor, por pensar algo positivo para el Girona, que tenga el Liverpool un poco el estómago saciado, ¿no? Sensación de que todo le está yendo perfecto, bajar un poco
esa sensación de necesidad, de dejarse llevar un poco. Va a empezar ahora el tema navideño en la Premier, que sabemos que es lo que marca claramente las temporadas en Inglaterra, y a lo mejor por ser un poco más conservador, pues en algún partido empieza a bajar un poco el pie del acelerador, pero el resto te hace pensar que es el partido más complejo de todos que podía tener el Girona. A mí me cabrea un poco lo que ha pasado con el equipo de Mitchell, firmando todo lo que has dicho antes, porque en Champions no hemos visto nada ni parecido a lo que creo que este equipo se merecía poder haber demostrado. Y no te digo ya los del año pasado, es decir, hay jugadores que sabemos que este Girona puede jugar mejor y no lo hemos visto en ningún momento en esta Champions. Todo ha salido mal, todo ha sido del revés. Desde el primer día con un autogol, es verdad que había sido mejor el PSG o autogol en el último tramo de Gazzaniga, el día del Feyenoord lo levantan remontando varias veces. Es que no hemos visto nada medio parecido a lo que es la idea de Mitchell. A mí sí me dicen que hubiera tenido una expectativa baja con este Girona, incluso una expectativa baja habría sido más alto que lo que estamos viendo, y eso verdaderamente a mí me sorprende porque no me lo esperaba. No digo que se fuera a clasificar, no digo que se iba a dar más guerra, pero desde luego queda muy lejos de lo que mínimamente era exigible para este Girona, porque sabemos que puede dar más. Es que también en el fútbol las dinámicas son absolutamente clave. Yo insisto que el Girona el año pasado iba en tobogán, o sea, es que iba avanzando en tobogán, es que le salía todo, prácticamente todo. Y este año es, como dice David, tan opuesto que llegamos al punto de la ocasión que falla Iván Martín en el último partido ante el Sturm Graz, que de 100... igual falla 5, bueno, 5 me he pasado. De 100 falla 2. La falla 2 veces. 98 las marca y bueno, pues se le fue fuera y el partido acabó como acabó, y está con 3 puntos tan solo. El Girona lo tiene casi imposible. No imposible, pero se tiene que pegar una buena calentada el Real Madrid, que juega ese mismo martes, el martes 10, contra Atalanta. Viaje a Bérgamo. Aritz ganó a Atalanta, que además es líder de la Liga Italiana después de los resultados de este fin de semana. Lo decíamos en el partido antes del partido contra el Liverpool, y creo que el análisis en ese sentido es similar. Para mí la clave va a volver a ser cómo sale el Madrid de la presión de Atalanta. Atalanta, si cabe, es algo más suicida incluso que el Liverpool presionando. Tiene a 2 puntas que presionan bastante bien a centrales, y va a meter mucha gente. Los carrileros los mete muy arriba, algunas persecuciones individuales incluso en el centro del campo. En el partido contra el Milan era muy divertido porque vimos incluso a Jim City acompañando a Reinders en una acción de presión prácticamente a la base de la jugada. Estaba Jim City a la misma altura que Lukman, que los delanteros de Atalanta, por ese tipo de presión que hace Atalanta. Y no sé cómo lo ves, pero a mí se me hace casi fundamental, te diría, ver a Modric en el nivelazo que le vimos en el partido contra el Girona, y sin un Ceballos, pero uno de los dos para ayudar al equipo a salir desde atrás me parece clave, vaya. Sí, bueno, yo creo que al final lo que le pasó al Madrid contra el Liverpool, que es lo que tiene que evitar contra el Atalanta, es que el partido tenga un ritmo tan alto, ¿no? Y el Atalanta te somete también en eso, porque es un equipo que muerde mucho arriba, que tiene carrileros muy profundos, que te va a llegar con mucha gente. Es un equipo que tiene muchísima capacidad de aparecer sus futbolistas desde segunda línea, y eso es lo que tiene que vigilar un poco el Madrid, aparte de que estamos hablando de un equipo de Gasperini, aparte de que ya es de estos últimos años instaladísimo en la idea del técnico. Yo creo que llevándolo a sus máximos extremos, ¿no? Con lo del año pasado ganando la Europa League y esta temporada sobre todo llegando a esta parte de la temporada como líder de la Serie A. Están funcionando muy bien algunos jugadores. Lukman sigue siendo un poco la gran referencia, que además marcó el otro día, pero Ederson yo creo que ya el año pasado terminó muy bien, y con Martín de Roon, el neerlandés, conforma una muy buena pareja de mediocentros. De Ketelare yo creo que está francamente bien, probablemente en el mejor momento de su carrera, y bueno, sobre todo eso, la idea de Gasperini, equipo vertiginoso, a veces casi suicida, como tú bien has dicho, pero de esos que se te pueden complicar como no lleves el partido al ritmo que tú deseas. Está el tridente especialmente bien. De Ketelaere está en 5 goles y 9 asistencias esta temporada en todas las competiciones. 5 asistencias en Champions, es de los máximos asistentes en Copa de Europa. Retegui está en 14 goles y 3 asistencias. Y Lukman está en 8 goles y 10 goles y 5 asistencias. Es verdad también, David, que normalmente Gasperini no los pone
a los tres juntos, es decir, rota uno, va uno al banquillo para tener una figura más de un, vamos a decir, media punta, presionante, llegador. Pasalic normalmente juega ahí por detrás de los delanteros, pero vamos, están los tres por rendimiento para jugar y para poner en alerta a la defensa del Madrid, ¿eh? Hay que tener en cuenta que a este equipo le hacen un destrozo en verano, ¿eh? Este equipo que cuando juega la Supercopa ante el Real Madrid, precisamente, que es el antecedente más cercano que podemos tener para evaluar un poco el nivel de uno y de otro, era Musso el portero titular en la Supercopa. Y Musso era suplentísimo en el Atlético de Madrid. Era Scamacca el que estaba destinado a ser el nuevo de este equipo. Se lesiona gravemente y llega de repente Retegui y funciona casi que mejor. Es decir, que es un equipo que para mí juega de memoria, porque lo ha logrado Gasperini con un buen trabajo en los últimos tiempos, prácticamente como tiene la misma estructura o más o menos la misma mentalidad, cada ingrediente que le mete a esa receta le va saliendo bien, pero ha tenido que regenerarse sobre la marcha y para mí tiene muchísimo mérito en ese sentido. Es un equipo seguramente de los 3-4 últimos años, incluso ampliando un poco más la mirada, de los que podemos decir con los ojos cerrados viéndole 5 minutos que es la Atalanta. En cuanto, aunque se cambiara la camiseta y se la pusiera roja, sabríamos al ratito que ese es la Atalanta por el comportamiento que tiene el equipo. Ha crecido muchos jugadores que seguramente no habían tenido nunca un perfil tan importante. Lookman es superestrella ahora mismo, ¿quién lo iba a decir? De que te la ha renacido otra vez después de precisamente ante el Milan tener esa aureola y no estar a la altura. Ederson de repente aparece como un jugador con una amplitud tremenda en el centro del campo. Me gustan mucho los carrileros italianos Ruggeri y Belanova. A mí Belanova particularmente cuando estaba en el Inter de chaval me parecía que era muy interesante, nunca lo supieron aprovechar y aquí lo está haciendo bien. Y por hablar ya de segundas vidas, lo de Kolasinac ya no sé si es la quinta, sexta, séptima vida, pero prácticamente no le contábamos para el primer nivel hace tiempo y de repente aquí le vemos que Gasperini saca un provecho tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es eso? Cuando tienes una filosofía bien trabajada, al final es un equipo que da igual la variable que tengas que cambiar, que más o menos el equipo cambia muy poquito. Por eso juegue Pasalic, juegue Retegui. Samardzic, por ejemplo, es un buen jugador también de segunda línea. Está volviendo Scalvini, por cierto, que a mí me encantó, pero tuvo una lesión gravísima y ya el otro día tuvo algunos minutos. Bueno, más allá de lo que pase en Champions, más allá de lo que pase en este partido, es de aplaudir tremendamente el trabajo que está haciendo Atalanta y la filosofía, vaya. No nos vamos a cansar de aplaudir porque debería haber muchos más así, nos lo pasaríamos de miedo. Y algún Fíjate día que hablamos del Atalanta y nos sale el Atalanta aquel de Castañ, Ilicic, Gosens. ¿Os acordáis, no? Si es que es un poco lo mismo, sin una grandísima estrella, pero con una idea clarísima de el Papu Gómez. Me recuerdo que vamos, se salió literalmente allí. La idea de Gasperini de incuestionablemente darle un sello de un fútbol vertiginoso y muy ofensivo y le está saliendo bien, incluso cambiando de jugadores temporada tras temporada. Y lo que ha conseguido Gasperini en su equipo y también la influencia que ha tenido en otros entrenadores italianos, que han copiado esa manera de entender la presión, las persecuciones, la intensidad, el jugar con carrileros que son llegadores al área directamente. Me parece que ha sentado para muchos entrenadores las bases de su modelo de juego. Dicho todo esto, a mí el Madrid en la línea en la que está me parece que debe competir bien el partido, que no lo va a tener fácil, pero que lo debe competir bien, y es una garantía ver a Bellingham en el nivel que le estamos viendo en las últimas semanas, echándose al equipo a la espalda. También estuvo sensacional Luka Modric en el partido ante el Girona, pero también hay que decir una cosa importante, va a tener el partido entre 2 y 3 marchas más que lo que vimos del encuentro en Montilivi. Va a ser un ritmo muy, muy superior a lo que vimos en la segunda parte en Girona. Vamos primero con el Atlético de Madrid, porque juega el miércoles, pero en horario avanzado, a las 6:45 contra el Slovan de Bratislava. Después, David, del subidón de ganarle al Sevilla por 4-3 en el día de ayer. Además, tiene la baja Slovan de Bratislava de Marko Tolic. Hay que decirlo, está jugando bastante mejor. Desde el último Play Football de Champions que hicimos aquí hablando del Atlético, que no parecía dar una medida colectiva que nos convenciera, yo creo que han mejorado muchísimo las cosas y ahora mismo parece otro Atlético, 8 partidos seguidos ganando, eso ya es una 9, mejor dicho, con el de Sevilla de anoche, con lo cual es una racha que te habla de un equipo que ha encontrado, creo que el momento álgido de algunos jugadores que tenían que entrar al esquema del Cholo. No sé si algunos de ellos todavía con el protagonismo que esperan, pero lo bueno es que cuando no han estado al nivel han aparecido otros
que se han unido al grupo, de tal manera que ha hecho una plantilla mucho más amplia. Hablo de, en algún momento Lino puede ser diferencial como ha sido esta semana. Giuliano Simeone estamos viendo que se ha convertido en un revulsivo tremendo, es decir, sobre la marcha, mientras que se iba generando el esquema, mientras que iba generando la confianza Simeone del equipo con el plantillón que tiene, porque esta vez sí que tiene un plantillón esta temporada, pues han ido apareciendo otros que le han dado todavía más fortaleza, algo que a mí me parece que más allá de la confianza, más allá del esquema, lo que importa es que este equipo se lo crea, y ha llegado un momento en el que ahora mismo se lo cree. Y las últimas victorias de Champions han sido fundamentales, porque es verdad que evidentemente no han sido ante la del Paris Saint-Germain, quizá no fue muy brillante, pero era ganar en un lugar que teóricamente al Atlético de Madrid siempre se le acaban los argumentos siempre se quedan en la orilla, y le faltaba dar un golpe de ese tipo, y después golea fácilmente fuera de casa ante el Sparta de Praga. Bueno, está en esa línea en que ahora mismo el Atlético se ha subido a la ola, no sabe dónde le va a llevar, pero está encantado de estar en esta racha. Yo creo que va a ser difícil bajarle, porque el estado de euforia que se está viendo estos días en el Metropolitano, sobre todo el otro día ganando al Sevilla, es un estado ya de un equipo con una confianza muy alta. Y si Atlético roza ese nivel con un Griezmann espectacular como le estamos viendo en los últimos partidos, me parece candidato muy importante a ganar a cualquiera, verdaderamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para que me dé tiempo también a hablar algo del City y del PSG, saltamos al partido del Barça. Aritz, tenemos, lo citabas ahí en la introducción, tenemos un duelo Gittens-Koundé, que si miramos cómo está últimamente Gittens y cómo está últimamente Koundé, Sí. ojito a ese duelo en Alemania, ¿eh? Pensaba que me ibas a decir Gittens contra Lamine. Bueno, sí, bueno, claro, también, sí. Por proyección, por juventud, por cómo ha tirado la puerta abajo también Gittens. Me parece que puede ser también interesantísimo a ver quién se lleva el partido a su terreno, ¿no? En ese Dortmund-Barça. Es verdad que el Dortmund no está muy allá últimamente. También es cierto que sin estar muy allá, hace 2 semanas al Bayern hasta muy al final le tiene maniatado, hasta que marca Musiala en el clásico. Y sobre todo esa aparición, irrupción de Gittens, que ya el año pasado dejó algún detalle, que ya es titular indiscutible, potentísimo, muy peligroso al espacio y a la espalda del lateral. Ya sabemos cómo juega el Barça, ya sabemos los problemas que está teniendo precisamente en ese lateral, y es el nombre propio que debe vigilar claramente el Barça. Evidentemente hay más cosas en este Dortmund. Está Guirassy, que bueno, quizá no está siendo el Guirassy que podíamos imaginar, también ha tenido alguna lesión, pero a mí ahora mismo el nombre propio que creo que debe vigilar el Barça es el de Gittens. ¿Tiene alguna baja importante? Vamos a ver si alguno llega al partido. A mí Anton me parece que es un jugador importante. A mí Sule no me está convenciendo tanto en el eje de la defensa. Adeyemi lleva un tiempo lesionado, y precisamente para hacerle daño a una defensa tan adelantada como la del Barça, Adeyemi me parece un futbolista que podría precisamente hacer muchísimo daño. Y otro 3/4 de lo mismo es Brandt, para meter ese último pase a espalda de la defensa, pues llega tocado al partido. Vamos a ver si lo puede disputar. David, en un Dortmund en el que está siendo bastante criticado Nuri Sahin, sobre todo por la gestión que está teniendo de resultados positivos. Se llegó a poner 0-2 en el Bernabéu y acabó remontando el Madrid con cambios bastante defensivos, precisamente quitando del campo a Gittens, que estaba jugando a muy buen nivel. Algo parecido contra el Bayern, se pone 0-1. Es verdad que ese partido lo acaba empatando simplemente, pero no, a pesar de que está cuarto en Champions, el Dortmund en Liga no está bien. Está siendo bastante criticado Sahin, ¿eh? Es muy frágil, verdaderamente, muy vulnerable, y bueno, solo hay que ver cómo responde fuera de casa. Es verdad que este partido ante el Barça va a ser en el Westfalen, eso le da cierta autoridad. Estamos viendo que ahí quizás sí que maximiza un poco la falta todavía de certezas que tiene en el proyecto actual de Sahin, pero fuera de casa solamente ha ganado 2 partidos en la temporada. Es verdad que los 2 han sido en Champions, y eso maquilla un poco que el resto de la campaña europea, a lo mejor, aunque no fuera muy bueno, ganando esos 2 partidos fuera de casa, sí, pero es un equipo vulnerable, es un equipo y sobre todo imprevisible, y que te sigue dando esa sensación que los días donde tiene que dar el paso adelante se suele quedar. El hecho de jugar de local minimiza muchas veces ese impacto, pero a mí me parece que sobre la marcha todavía es un equipo que le queda mucho trabajo a Sahin. No sé ni siquiera si le van a dar muchísimo más tiempo, pero el ser imprevisible como ha sido los últimos 7, 8 años este equipo, más allá de altibajos, de ganar algún título y demás, eso no se lo quita a nadie. Yo creo que el Barça evidentemente en eso es mucho más regular, equilibrado, y le doy favorito esta semana.
Vamos a ver qué pasa en ese Dortmund-Barça. También va a ser importante que la presión del Barça funcione mejor que en las últimas semanas, porque tiene futbolistas el Dortmund con Slotterbeck, que tiene un gran envío con la pierna izquierda, tanto en largo como en corto. Pascal Gross, que le da ahí al centro del campo mucho empaque. Está metiendo en mecha de pivote. Él no era un pivote, pero yo creo que se ha adaptado más o menos bien a esa posición. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese Dortmund-Barça, los dos con la clasificación encarrilada. Es cuarto contra tercero. No es ni mucho menos cuarto contra tercero, Aritz, el Juve-Manchester City. Es que ya no sé qué decir. Tampoco llega la Juve en el mejor momento precisamente de la temporada, aunque es verdad que rasca un punto de ese partido contra el Bolonia cuando estaba 0-2. Pero el Manchester City se la juega absolutamente, no acaba de cerrar. Es verdad que, mira, el partido contra el Forest casi le salió todo de cara, un 3-0 en el que parecía que podía ser punto de inflexión. Juegan contra el Crystal Palace y otra vez errores defensivos le acaban costando 2 puntos con los que seguro que contaría Guardiola. Sí, bueno, él estaba muy enfadado por la por la expulsión de Rico Lewis, que es verdad que es un tanto polémica, pero el equipo no está bien, vuelve a dar esa sensación de fragilidad atrás, incluso recuperando piezas que no habían jugado el día de Anfield, tipo Guardiol, que volvió a ser titular y además de central. Está dándole muchas vueltas, pero yo creo que el problema, evidentemente, y no descubro nada, está en la ausencia de Rodri, ¿no? Que es por su ascendencia en el equipo y por el tipo de jugador que es, el que armaba todo el engranaje defensivo. Gundogan ni es un mediocentro, nunca lo ha sido, yo creo, para sujetar a un equipo, ni lo está consiguiendo, y luego todos los que han pasado por allí pues han ido naufragando uno a uno, desde Kovacic, que insisto, creo que también es un tipo de mediocentro para acompañar a otro, más bien, no para sujetar él solo a un equipo. Retrasar a Bernardo Silva, pues bueno, puede estar bien para jugar en casa cuando vas perdiendo, pero yo creo que no, de inicio no puede ser la solución para el medio campo. Mateus Nunes tampoco, ni por dentro ni por fuera, ha rendido, y bueno, es en ese agujero tan enorme que se ha encontrado en el centro del campo Guardiola donde están empezando a surgir los problemas que hacen que el equipo no defienda bien y que se descosa muy fácilmente. A mí me gustó bastante lo de Grealish jugando por dentro contra el Nottingham Forest, pero no le ha dado continuidad por lo que sea. Guardiola también era un tipo de partido bastante específico. Yo creo que con Kovacic de mediocentro sí que trampeaba un poquito el Manchester City. Eso es lo que dice él, pero yo sinceramente... Trampeaba. O sea, le equilibró, no fue brillante, o sea, pero le equilibró. No sé, yo el año pasado ya me pareció un Kovacic discreto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, Guardiola en las ruedas de prensa le ponía por las nubes. Pero le pone por las nubes a Aritz por el esfuerzo que hace Kovacic por adaptarse. Y ahora él es consciente de que no es su posición. Ahora se está viendo el verdadero problema que tenía. Problema enorme que no subsanó en verano. Sí. Y que ahora tiene unas consecuencias terribles. No lo subsanó, no porque no vean que Kovacic no es mediocentro, esto es información, sino porque el Manchester City se quería portar bien a ojos de la gente que le tiene que juzgar por los 115 cargos por los que está siendo investigado el Manchester City. O sea, no es un verano normal que el Manchester City venda, por ejemplo, a Julián por cerca de 100 millones, por 90 millones al Atlético de Madrid, y ese mismo verano no haga un fichaje de unas características similares. No puedes decir, no, es que con Oscar Bob ya voy a tener para sustituir a Julián. Pues mire usted, pues no. Oscar Bob tiene muy buena pinta, pero no es Julián. Yo creo que es muy evidente que la plantilla... Pero entonces supeditó la temporada desde verano, porque esto también es información. Tenía 3 jugadores apalabrados, alguno de ellos muy importante, y no los fichó. Pero... No los quiso fichar el Manchester City cuando los tenía cerrados. Entonces, yo creo que igual es por eso que tú dices, puede ser perfectamente, pero lo que hizo fue supeditar la temporada a unas hipótesis o a un futuro que, fíjate, un año en el fútbol lo que es, hasta que llegue la sentencia, estamos viendo a un City absolutamente desconocido.
Pero yo creo que el aroma que se transmite es justo ese, de un City que sabe que le va a pasar algo, no sabemos la magnitud, pero ellos saben que no se van a ir con las manos como si no pasara nada, y creo que se notó mucho en la estructura, ya no solo que pierda jugadores, es que tú ves que es verdad que tenía ayer 7 bajas y algunos jugadores importantísimos, pero es que no había nada en el banquillo, hace 2 cambios Guardiola al final porque no tiene más, y es una plantilla cortísima, que yo ya lo he dicho en alguna temporada, pero ahora que encima tiene una acumulación de bajas gravísimas, pues se le está haciendo cortísima. Y bueno, ya no estamos hablando porque no queremos alargarlo más, pero el hecho de cómo ha metido a Ortega, se ha cargado a Ederson, ahí va a haber algo grave también seguro de fondo. Totalmente. Y o sea, son decisiones que se toman, es verdad, por la situación que hay, pero que hay un aroma a que esta temporada se sabe en los despachos, en los pasillos del City, que ahí va a pasar algo grave. Vamos a ver cómo queda ese Juventus-Manchester City. Insistimos que es clave. Lo tiene un poquito mejor el City mejor claramente que el Paris Saint-Germain. Está en 8 puntos el Manchester City. Con una victoria en los 3 partidos estaría en el top 24. Yo creo que al top 8 no le da al equipo de Guardiola. Y vamos a cerrar con el Salzburgo-Paris Saint-Germain. David, viene el meta del Auxerre de hacer el partido de su vida. Pero claro, es que ahora mismo yo creo que para Luis Enrique es cero alivio que el equipo esté produciendo ocasiones de gol, porque es que en la Champions lo que tienes es que facturar, en la Champions hay que marcar, y el Paris Saint-Germain 2.0 de Luis Enrique, con perdón, no le marca un gol al arcoiris, especialmente en la Champions, pero es que incluso últimamente le está pasando en Liga Francesa. Está los delanteros con un nivel de confianza por los suelos, y yo creo que le van a ganar al Salzburgo, pero vamos, mucho dinero no me jugaría en esa apuesta. Otra vez vuelve a jugar Donnarumma, otra vez de Dembélé banquillo, es decir, haciendo amigos de una manera u otra. Vuelve Gonzalo Ramos igualmente ya como 9 fijo, algunos partidos ya desde que volvió de su grave lesión, es decir, ahora sí que tiene una referencia. Para mí tiene extremos diferenciales absolutos, un centro del campo brutal. Los carrileros los destaco siempre muchísimo porque Hakimi y Nuno Méndez a mí me parece que es la mejor pareja de carrileros que hay en el mundo ahora mismo así. Seguramente con Grimaldo, Frimpong deben ser los más determinantes si están a nivel prime, y aún así no funciona. Y era la versión, como bien dices, más trabajada, más desarrollada ya, 2 años de trabajo de Luis Enrique, muchos automatismos porque la plantilla ha cambiado poco, y sin embargo el equipo no funciona precisamente porque crea muchísimo, pero no encuentra la manera de finalizar al nivel, al volumen de todo lo que genera. Es muy difícil de explicar, pero es verdad que en la falta de pegada se le está yendo, ya no te digo partidos como el del otro día, lleva 2 semanas sin ganar en la Liga Francesa, sino que la Champions claramente, además le están vacunando porque a la contra las heridas que le están haciendo es brutal. Es muy difícil de explicar lo que le está pasando a Paris Saint-Germain porque si haces una estructura de cómo es el partido, lo analizas bien partido a partido, en casi todos ha merecido muchísimo más de lo que ha tenido. Pero claro, al final esto se trata de responder y en Champions más que nunca. Es que Aritz, hablamos lleva de 3 goles a favor. Sí, claro, si no gana este partido está virtualmente fuera. Es que son 3 goles a favor en la Champions, en 5 partidos. Es una cosa absolutamente asombrosa lo que está ocurriendo con el PSG, porque es verdad que Luis Enrique hace bien en escudarse en el juego, ¿no? y en las ocasiones que ha tenido, que son muchísimas, pero es que al final lo que uno analiza cuando ve la clasificación son 4 puntos, 3 goles a favor. Es una cosa deprimente lo del PSG en esta Champions, y ahora le va a pasar lo mismo que le ocurrió el año pasado en aquel partido que en la última jornada de la fase de grupos en Newcastle creo que fue, tuvo que ir a jugarse en la vida allí. Sí. Otras rondas eliminatorias contra el Barça, por ejemplo, también perdió en París, tuvo que ir a Barcelona a jugarse la vida. Y no siempre cuando vas caminando en el alambre eres capaz de sobrevivir. Y cuando tú juegas con fuego a veces te quemas. Y yo creo que la situación del PSG ahora mismo, a 3 partidos del final, con 4 puntos y con la sensación que está transmitiendo el equipo de desconfianza arriba, me parece que es al borde del caos. Y yo, como he dicho antes, creo que sinceramente se va a quedar fuera de los 24 mejores. Lo que seguro es que es una primera final para el Paris Saint-Germain. Chicos, un placer como siempre. Un abrazo, felices fiestas a ambos y hasta la próxima. Feliz Navidad a todos. Lo primero que digo es suerte a los españoles esta semana, disfrutar la Champions y cuidado con los turrones que ya empiezan a aparecer en las mesas. Un saludo, chicos. Estamos para jugar todos. Aritz, descansa, felices fiestas y nos reescuchamos en enero. Igualmente, un saludo, chicos. Chao. Decíamos que era jornada decisiva para la Champions. Lo mismo podemos decir en la UEFA Europa League. Tenemos al Athletic Club en una
confortable segunda posición, solo por goles es segunda por detrás de la Lazio. Y bueno, en peores condiciones está la Real Sociedad, pero qué importante fue también esa victoria contra el Ajax, que sitúa al equipo Txuri Urdin, que está creciendo también en cuanto a resultados y sensaciones en las últimas semanas, 16º con 7 puntos. Me escucha ya Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas. ¿Cómo está, Bruno? ¿Qué tal? Muchas ganas de Europa League esta semana. No hay grandísimos petardazos, yo creo, si miramos a la clasificación. Algunos de los equipos que pensábamos que no iban a sufrir lo están haciendo. La Roma, la verdad es que la temporada de la Roma en líneas generales es muy flojita. El Porto, la Roma está 21ª con 6 puntos. El Porto está 23º con 5 puntos. Podríamos pensar que la Real iba a estar un poquito más arriba. Lo mismo del Manchester United, que es verdad que le costó empezar a ganar, pero que el equipo ya está con 9 puntos, está 12º. Así que de momento en la clasificación no hay grandísimos petardazos, no hay un Paris Saint-Germain en la Champions, para que nos entendamos, Fer, pero sí que es una jornada que va a ser bastante decisiva, ¿eh? Sí, a mí me parece una jornada bonita y decisiva porque, bueno, mirando al top 8, si te parece, lo repaso muy rápido. Tenemos, como tú has dicho, líder a la Lazio con el Athletic y el Eintracht de Frankfurt colíderes con 13 puntos. 11 tiene el Galatasaray, 11 tiene el Anderlecht, sexto Ajax con 10, séptimo Olympique de Lyon con 10, octavo Rangers con 10, cerrando ese top 8 de equipos que va directo a los octavos, y luego justo en la novena y la 10ª posición hay otros 2 equipos con 10, que son el Tottenham y el Steaua de Bucarest. Y me parece una jornada muy interesante porque los 3 equipos, digamos, colíderes tienen salidas muy difíciles. O sea, tengo aquí apuntado, pues el Athletic tiene que ir al estadio Şükrü Saracoğlu a medirse al Fenerbahce de Mourinho. La Lazio tiene que visitar al Ajax en el Johan Cruyff Arena, que el Ajax también recordemos que está ahí muy, muy arriba, metido en el top 8. Y la Lazio, y el Eintracht visita al Olympique de Lyon también en el Groupama Stadium en Francia. Y creo que son 3 salidas que al final hay muchos equipos del top 8 que se enfrentan entre ellos y posibilita justo lo que estabas comentando tú en la introducción, y es la escalada de equipos de los que hemos dicho del grupo de favoritos durante estas jornadas, del Manchester United, de la Roma, de la Real. Creo que es una jornada en la que, en función de los resultados, si ellos son capaces de sumar de 3, pueden engancharse un poco a esta lucha por el top 8, porque claro, estamos ya en la jornada 6. Tampoco hay muchos trenes más a los que subirse si quieren evitarse esta ronda previa. Así es. Vamos ya con la jornada de los españoles. Lo citaba ya Fer. El Athletic Club visita al Fenerbahce. El Athletic está volando. Vamos a ver hasta qué punto le da Valverde por hacer, mejor dicho, rotaciones. Vamos a ver para empezar también qué portero juega. Creo que hay varias incógnitas ahí interesantes. Lo hablamos fuera de antena. El Fenerbahce, Fer, es un muy buen equipo, que sobre todo de medio campo hacia adelante Fred está en buen momento de forma. Jugadores como Tadic, Nesiri, Dzeko, tienen jugadores como Maximan también para hacer daño por fuera. Bueno, tiene bastante tralla arriba. Pero yo creo que con el ritmo que le está metiendo, el ritmazo que le está metiendo el Athletic Club a los partidos últimamente, si consigue llevar el partido a ese ritmazo, yo creo que al Fenerbahce no le da. Sí, es tal cual. Quiero decir, creo que el Athletic, sobre todo esta última semana, ha confirmado un poco que el estilo de Ernesto Valverde, el rock and roll de Ernesto Valverde, funciona, y funciona muy bien este año. Creo que tiene jugadores en banda, los Williams, incluso Berenguer, potentísimos. Creo que, bueno, estamos viendo un nivel de Sancet que yo personalmente no había visto nunca en los años que lleva en la élite, y creo que además está teniendo la rotación de Ernesto Valverde, que, bueno, por ejemplo, el partido contra el Madrid mete 4 o 5 cambios en el 11 titular. Creo que ya todos los jugadores se sienten importantes, todos entran y todos contribuyen a que el equipo pueda mantener ese ritmo pasada la hora. Quiero decir, él hace 5 cambios en el 11 y durante el partido hace otros 5 cambios, y el Athletic prácticamente inicia y muere en los partidos presionando en el rival, y creo que por ahí sí que le puede complicar un poco el partido al Fenerbahce, que, dicho eso, lo que tú comentabas, el Fenerbahce es equipo de Mourinho, que ya sabemos más o menos el tipo de equipo que nos vamos a encontrar. Es un club que está peleando
está peleando la Superliga turca con el Galatasaray. Es cierto que hasta este fin de semana que ha perdido con el Besiktas solo había cosechado 2 derrotas en toda la temporada, una en Liga frente al Galatasaray y otra en Europa League frente al AZ. Es cierto que es 15º con 8 puntos, que el equipo no ha sido muy regular en Europa, pero tiene un poco repasando los partidos que hemos comentado al inicio, tiene una posibilidad importante de agarrarse al top 8. Luego, pues es un equipo, un poco lo que tú has comentado, tiene muchos jugadores de talento, tiene a Kostic, San Maximan, Fred, Kavechi, En-Nesyri, tiene para mí un buen portero, Livakovic, el portero croata, y sobre todo 2 veteranos que a mí me están sorprendiendo muchísimo el nivel que están dando tanto Dusan Tadic, que lo hemos comentado fuera de antena, como Dzeko, ¿no? Son 36 años Tadic, 38 Edin Dzeko, y bueno, Tadic me parece una cifra escandalosa en todas las competiciones, porque bueno, Fenerbahce jugó previa de Champions también este año y sumamos por ahí las cifras. Son 8 goles, 10 asistencias, 13 y 3 asistencias para Edin Dzeko, que me parecen números muy importantes para jugadores tan veteranos. Es cierto que hay que testar ahora a qué nivel pueden estar en un partido previsiblemente en el que el Athletic, que es un equipo que no especula, intentará meterle a ritmo muy alto, una presión muy arriba desde el inicio y veremos a ver qué son capaces de hacer ellos ahí en Turquía. Eso será 4:30 del miércoles, para la gente que esté agendando todavía la semana. El miércoles a las 4:30 de la tarde se va a disputar el partido, en este caso en Turquía. Creo que es porque el día siguiente juega en Conference Istanbul-Başakşehir, y es en Estambul también el partido. Para el jueves, en horario normal, el horario de las 9 de la noche, juega la Real Sociedad. Lo va a hacer contra el Dinamo de Kiev, que llega líder de la liga en Ucrania, con Shevkovsky en el banquillo. Yarmolenko está lesionado, en principio no va a jugar el partido, pero tiene buenos futbolistas muy conocidos. Shaparenko a mí es el que más me gusta, media punta o interior, mucho talento ahí en ese centro del campo. Jugadores como Bratsko para el pivote. Bueno, tienen una buena plantilla, muchos internacionales Dinamo de Kiev, y no tiene por qué ser un partido fácil, pero llega en un momento en el que es clave para refrendar las buenas sensaciones de las últimas semanas de la Real. Sí, eso es, y lo hace contra un rival que a mí te reconozco que me ha llamado muchísimo la atención preparando un poco esta semana la previa del partido. Es un equipo que, como tú has dicho, es líder en Ucrania. Hoy, de hecho, se ha impuesto en el partido porque era colíder junto al Alexandria y hoy ha vencido 3-0 con solvencia. Es un equipo que está invicto, que son 12 victorias, 4 empates y ninguna derrota, evidentemente, al estar invicto, pero todas esas victorias parece que en Europa se le apaga la luz al equipo ucraniano, porque es colista y no es el único equipo de todos los que hay en la Europa League que no ha puntuado. Además, solo ha metido un gol en los 5 partidos que ha disputado y ha encajado 12, que es el equipo que más ha encajado, a excepción del Karabaj, que solo ha encajado uno más, que son 13. Entonces me parece muy paradigmático, ¿no? Un equipo que está tan sólido y tan solvente en su liga, un equipo en el que tú dices que ahora mismo tiene muchos jugadores internacionales. A mí, por ejemplo, además de Shaparenko, que tú has destacado, me gusta mucho el delantero, Banat. Me parece que es muy joven, ¿no? Un jugador que también está abriendo puerta con facilidad este año. Son 12 goles en todas las competiciones y me ha parecido muy paradigmático que un equipo que es tan solvente en su campeonato doméstico le esté costando tanto sacar algo en todos los partidos que ha jugado en Europa hasta ahora. Ya te digo, es colista y me parece un caso muy extraño. Dicho eso, al final hemos visto, ¿no? Y bueno, precisamente le pasó a la Real también jugando contra el Victoria Pilsen, que estos equipos que aunque lleguen un poco tocados, vayan un poco tocados en competición europea, es cierto que estamos hablando de equipos que son muy potentes en sus campeonatos y que tienen argumentos para hacerte daño. Dicho eso, veo a la Real muy superior al Dinamo de Kiev. Además, un partido en Anoeta en el que la Real, si no recuerdo mal, después del derbi son 4 partidos consecutivos ganados. El equipo está enganchándose a la zona europea en la Liga y creo que es un partido idóneo y perfecto para que la Real sume de 3 y se meta de lleno en esta lucha por el top 8 en las 2 jornadas que van a quedar. Es jornada de partidazos, te va a costar elegir los mejores encuentros de la jornada, ¿eh? Tal cual, o sea, es cierto que hoy no me vas a pillar por aquí porque no me he mojado mucho, directamente he elegido muchos, porque a los que ya te he comentado antes, creo que el Ajax Lazio, que es sexto contra primero, al Lyon Eintracht, que es séptimo contra tercero, le he sumado otros que a mí me parecen muy buenos partidos. Por ejemplo, hay un partido entre Rangers y Tottenham, que son octavo contra noveno, ambos con 10 puntos.
Y luego Glasgow mucha contra Londres, atención. Escocia contra Inglaterra, Buen partido Sí, eso. bastante morbo, también ahí. Para el partido del morbo de la jornada, sin duda, es ese. Y además, mucha atención ya a lo que hagan, porque para mí creo que la escalada de Roma United no puede pasar de esta jornada 6. Y bueno, el Manchester United visita al Victoria Pilsen y la Roma recibe en el Olímpico al Braga, que también está por delante de ellos. Y bueno, veremos a ver si tanto el efecto Amorim, que no termina de llegar en Premier, como a ver esta etapa de Ranieri, si la vía europea a ambos equipos les va mejor que en sus campeonatos domésticos, donde bueno, ambos están ahí en la zona media de la clasificación de sus ligas. Si me quiere escuchar la peña, 18:45 jueves, Olympiacos Twente, buena generación de chavalitos de Olympiacos, que le está dando bola Mendy con el equipo de Atenas, del Pireo, mejor dicho, que la gente no se me enfade. Y a las 9 el Porto Midtjylland. Hacemos doblete el jueves, así que vamos a estar ahí comentando en Movistar. A ver a Samu ahí un poquito. A ver a Samu, es buen partido porque son dos equipos que están en la parte baja del top 24, es decir, los dos pasarían, pero están ahí sufriendo. Yo creo que es bastante favorito el Porto para este partido. Pero vamos a ver, no pasó del empate en su partido el sábado en Liga Portuguesa, así que no lleva la mejor racha el conjunto del norte de Portugal. Vamos a ver cómo se le da ese encuentro contra los daneses. Nada, Fer, hablamos en breves. Habrá ocasiones, ya hasta enero no tenemos Europa League más, pero vamos a hablar en estas próximas semanas seguro. Un abrazo y hasta la próxima. Abrazo, Bruno, hasta la próxima. Y ya en la recta final vamos a cerrar con el tramo de actualidad. Esta semana le hemos pedido a Paquillo, porque vamos mal de tiempo por esa entrevista con Rondón, por la importancia de la jornada de Champions. Le hemos pedido a Paquillo Mariscal que nos dejara 3 audios sobre 3 temas que le hayan molado especialmente de este fin de semana. Y había que hablar de Chris Wood, había que hablar del Forest, pero sobre todo de la figura del delantero centro que no para de marcar. Muy buenas, Bruno. Bueno, será el único programa, el único podcast que hablemos de Chris Wood, pero sabes que me apetece mucho hablar de la figura del neozelandés. Una de las estrellas inesperadas de la temporada de la Premier League, diría que en Europa, porque, bueno, quería rescatar la figura del delantero centro del Nottingham Forest por la capacidad que está teniendo de tener impacto, ¿no?, en el juego de Nottingham Forest, que hay que decir que a priori era un equipo que había que ver cómo ensamblaba de nuevo un mercado un poco convulso, con llegada de jugadores que parecían a las bajas, con un Espíritu Santo un poco en entredicho, pero que, bajo mi punto de vista, más allá de la clasificación, sobre todo por el juego y la capacidad de competir, está siendo unas sensaciones de la temporada de la Premier por inesperado. Y todo, no es que sea su figura, para mí el mejor jugador del equipo, sin lugar a dudas, es Gibbs White, pero me parece que Chris Wood es un jugador que hay que rescatar. Hay que rescatar aquí en Play Football porque ha tenido una carrera siempre de perfil medio-bajo en equipos como el Burnley, donde se salió por supuestísimo. Empezó en el Leeds United, un Leeds United que no estaba ni en Premier ni en Champions League. Y luego fue el abanderado del proyecto millonario del Newcastle como primer fichaje, que parecía que iba a encajar. Luego nos dimos cuenta de que no tiene ese nivel técnico ni esa capacidad para, bueno, pues fijaros que en el Newcastle está Isaac, ¿no? Pero bueno, en este Nottingham Forest es un jugador que está permitiendo a Nuno pues muchas opciones en ataque. Primero porque está teniendo muchísimo tino en cuanto de cara al gol, por supuestísimo, son 10 goles en 15 partidos, la temporada de su vida, pero también, por supuesto, por su capacidad para cuando los centrales, especialmente Milenkovic, gran fichaje, pero no solamente por lo que aporta en defensa, sino por esos desplazamientos largos para buscar juego directo y saltar presiones, pues Chris Wood, evidentemente por su envergadura y su altura, descarga muy bien ese juego directo, esa segunda jugada la gana y ya pone a correr al resto, a la Belanga, Gisway, etcétera, llegadores como Yates o Anderson, y al final está siendo un jugador muy importante en esta Premier League 24-25 y que está permitiendo eso al Nottingham Forest, pues no solo sumar puntos por su velocidad goleadora, sino también pues trazar a partir de la pizarra varios planes de juego que están dándole muchísimos resultados a este equipo de un Espíritu Santo. Que consiguió la victoria por 2-3 en la Premier en el partido en Old Trafford contra el Manchester United. Victoria sonada, como lo fue también remontando la del Chelsea en el campo del Tottenham. Tottenham 3, Chelsea 4. Sin lugar a dudas, yo creo que el partido del fin de semana ha sido este Tottenham-Chelsea, que creo que pone muy a las claras bueno, pues el momento de ambos equipos, ¿no? Con un Tottenham que siempre salta al terreno de juego, da igual al rival, que creo que esto es mérito de Postecoglou, con muchísima competitividad, siendo muy atrevido, muy arriesgado, kamikaze de su propia propuesta, porque sabemos que siempre tiene esos fallos atrás, le falta ese poderío en la zona medular que pueda contrarrestar a
a los rivales. Y bueno, es verdad que 2 fallos de Cucurella, 2 goles del Tottenham, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? De nuevo Solanke demostrando que es un gran fichaje, la era post-Harry Kane, esa figura del 9 de los Spurs. Y Heung-min Son también jugando francamente bien. Y por supuestísimo lo de Kulusevski en esa zona a caballo entre el extremo y el interior, que es una de las grandes reconversiones de los últimos años. Yo quería destacar al sueco porque creo que Postecoglou ha entendido que le da una fluidez al juego ofensivo por dentro espectacular. Pero sobre todo el Chelsea tiene, con todo lo que hemos comentado a lo largo de la temporada y sobre todo el pasado verano, Enzo Maresca, llegar a este banquillo viniendo de la Champions League, siendo digamos, etiqueta de un discípulo, un hijo de Guardiola, con el mercado tan convulso como vive el equipo, el club institucionalmente, tantos problemas, ¿no? Pero bueno, ha demostrado que la plantilla tenía mucho talento ofensivo, que lo tiene. Jugando en este partido, sobre todo a esa apuesta con Jadon Sancho, que está on fire, con Palmer, Nico Jackson y Neto, para mí los 4 de arriba más importantes. Y para dar cabida a Lavia y Enzo Fernández, Moisés Caicedo, partiendo del lateral derecho, apareciendo en todos lados. Lo de Moisés Caicedo es una barbaridad, pero evidentemente con esa capacidad de ser un lateral que juega de interior para dar superioridades por dentro, ¿no? Con un Cole Palmer que es historia ya, 38 goles producidos entre goles y asistencia en Premier League, un año natural con el Chelsea, el que más ha conseguido con el Chelsea, superando el récord de Hasselbaink, un histórico. Y bueno, un partido que vuelve a demostrar la capacidad también competitiva y psicológica del trabajo que ha hecho Maresca con un equipo que no se cae como veíamos viendo que se caía en las últimas temporadas desde la marcha de Tuchel, este Chelsea, porque con un marcador desfavorable ha demostrado que tiene mimbres para ser un equipo que juega muy bien asociándose, que también corre muy bien y que está en un momento de forma, bueno, que ya le saca 4 puntos al Manchester City, es segundo en Premier y, bueno, para mí sigue sin ser candidato, pero ojo que ya estamos casi con más de un tercio de la temporada acabado y ahí están, ¿eh? Y cerramos este repaso, estos 3 grandes temas de Paquillo, en Italia, porque la Fiore suma y sigue. Bueno, y el último tema que quería tratar de la semana era, Bruno, lo de Paladino con la Fiorentina. En Florencia hace mucho tiempo que no sonríen y yo creo que, bueno, hay que ir piano piano, como dirán ellos, porque sabemos que con Italiano también tenían muchísimos brotes verdes, tenían una línea ascendente muy clara y al final el equipo se volvió a quedar en migaja a pesar de esa final de Europa League, ¿no? Quiero destacar sobre todo de la Fiorentina, que más allá de que hay algunos nombres que están, bueno, con la flechita hacia arriba, creo que nadie esperaba la temporada de Moise Kean, por ejemplo, creo que nadie esperaba que Cataldi diese este nivel, sobre todo también la figura de Gosens, ¿no? Que venía de Alemania, de Unión Berlín, una última temporada complicada, parecía que se había apagado ese jugador que vimos en Atalanta, ¿no? Y más allá de ellos, creo que el 90% de la plantilla está muy enchufada, estamos hablando de una plantilla hecha, que se me entienda, de recortes. Fíjate Alli en el centro del campo que está poderosísimo, siendo figura ahí mandando y llegando al área que en el Milan prácticamente no tuvo trascendencia. El tema de De Gea, un año inactivo, está volviendo a ser el mejor De Gea que vimos en Old Trafford, en Manchester United. Luego casos de jóvenes como Comucho, el tema de Dodó, que parece que está aprendiendo a defender el lateral derecho brasileño, que sabemos que es mejor en campo contrario. Y luego recursos en banquillo, jugadores como Biraghi o Martínez Cuarta, que en años anteriores eran titularísimos, no vienen jugando. O sea, creo que es una plantilla con profundidad, pero que Paladino está sabiendo sacar lo mejor de ella. Por ejemplo, lo de Bove, que ahora pues, evidentemente tuvo ese problema cardíaco y se pierde la temporada, creo que es un claro ejemplo también paradigmático de cómo está potenciando a los jóvenes. No tenía espacio en Roma y jugando en un perfil diferente, jugando tirado a un costado como venía jugando. También hay que radiografiar cómo Paladino ha detectado cuál es su mejor posición y que podía dar mucho más de lo que estaba dando en una Roma, que tampoco es que tuviese muchas más soluciones como se está demostrando. O otros jugadores como Mandrágora, como Gudmundsson, Richardson, mucha juventud y sobre todo una pizarra, una estrategia, una idea de juego, un modelo, una propuesta de Paladino que en el Monza ya demostró que estaba preparado para más cosas y de momento la Fiorentina también es uno de esos equipos a romper una lanza a favor de ellos, que creo que nadie en toda Italia esperaba que hiciesen la temporada que están haciendo. Vamos a cerrar con algunas preguntas de los oyentes. Ya se nos ha ido un poquito de las manos en cuanto a tiempo el programa esta semana.
así que me da tiempo a leer un par, no muchas más. Gracias a todos. Esta semana han llegado muchas preguntas y muchas muy, muy chulas, pero me dará tiempo a un par. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en X, lo que antes todos llamábamos Twitter, y también en los comentarios de iVoox. Miquel dice: buenas chavales, si se acaba marchando Salah de Anfield, ¿me compráis a Žegrova como recambio? Bueno, Miquel, a mí me gusta mucho Žegrova, creo que es bastante diferente. Es verdad que son los dos zurdos que juegan en banda derecha, mucho talento los dos para meter último pase, gran pierna izquierda, mucha visión de juego, talento para irse en el 1 contra 1. Tienen cositas parecidas, pero a mí Salah me parece que es mucho más definitivo, mucho más goleador, que tira mucho más desmarque al espacio. Žegrova la pide bastante más al pie y no me acaba de cerrar del todo en el Liverpool. Me gusta mucho el futbolista y está bien tirada por la posición y demás, pero yo igual lo vería en otro contexto, un contexto un poquito más intermedio entre Lille y Liverpool, para ver cómo responde en la élite. Y Albert Petit, por ejemplo, dice 2 preguntas sobre la DEA. Hemos hablado ya bastante de Atalanta, pero dice: ¿cómo veríais a De Ketelaere en un contexto tipo Manchester City? Siempre se ha hablado de él como el nuevo De Bruyne y se acerca a la edad en que fichó por los Sky Blues. A mí no, se parece más en lo físico, en la zancada que pueden tener, pero creo que tienen poco que ver, ¿eh? Como futbolistas, De Bruyne tiene muchísima más visión de juego, mucha más magia, mucho mejor último pase, por ejemplo. De Ketelaere es un poquito más de recibir de cara, pensar en la portería rival, puede meter buenos pases, está en buenos niveles de asistencias, pero me parece que no tiene el talento para el último pase, para los envíos, para el balón parado incluso de Kevin De Bruyne. Hay diferencias, no me encajaría mal como delantero en un futuro Manchester City, pero no me acaba de cerrar si el recambio de uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier recientemente, como ha sido Kevin De Bruyne, fuera De Ketelaere. Y una segunda pregunta de Albert dice sobre Isaac Hien, que es el central: ¿creéis que tiene nivel para un equipo candidato a Champions o Premier? ¿En cuál encajaría? A mí me parece un buen central, pero también creo que le faltaría un saltito intermedio. Ver cómo responde en un nivel, vamos a decir, Manchester United, porque ahora mismo no es candidato a la Premier ni tampoco a la Champions. Un equipo tipo Tottenham, aunque ya tiene grandes centrales, el Tottenham, algo así, podría encajar para Isaac Hien, pero ahora mismo yo le veo algún error que le aleja de estar en un nivel de los Cuti Romero, Saliba, Gabriel Magalhães, ese tipo de futbolistas, pero es un pedazo de jugador. Hay muchas más preguntas, David González, por ejemplo, intentaremos responder la semana que viene. Jairo Restrepo, Andoni. Bueno, insistimos que la semana que viene lo intentamos. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.